Arnold Bauer, historiador norteamericano, especialista en la historia de Chile y América Latina. Sus temas van desde la historia agraria hasta la cultura material. En el año 2002, Arnold Bauer publica su obra Somos lo que compramos, en el contexto clave de un mundo cada vez más independiente y globalizado. Existen factores que juntos crearon la cultura del consumo, es decir, se dio pie a que las personas tuvieran mayores productos y servicios a los cuales acceder. Esta diversidad de bienes y servicios en el mercado hizo que muchos compraran de forma excesiva, ya que en este tipo de sociedad, quien más consume es porque mejor está. El historiador plantea una pregunta: ¿por qué adquirimos lo que adquirimos? Dice Bauer que hay muchos factores por los cuales las personas adquieren bienes. En primer lugar, él dice que para alimentarse, vestir y sexual. Principalmente para nuestra reproducción y subsistencia plena, lo principal en el ser humano es constituir y satisfacer sus necesidades básicas, como son comer, vestir y tener un techo donde vivir. En segundo lugar, dice que a lo largo de la historia estas necesidades se han visto rebasadas por el deseo, que es un impulso que ha creado una insaciable necesidad de abundancia material, ya que asociamos el progreso con el éxito. En tercer lugar, dice que tan solo los factores económicos, políticos y sociales pueden influir en la manera en que los seres humanos consumimos, haciendo de la producción la creación de una variedad infinita de productos con determinados atributos para seleccionarlos y comprarlos. En cuarto lugar, dice que la gente a lo largo del tiempo terminó por asignar un valor a las cosas y se propuso hacer lo necesario para obtenerlas. Una gran cantidad de bienes o servicios carece de un valor de intercambio hasta que surge una demanda considerada o un mercado abierto para ellos. Bauer asocia que la decisión de comprar lo que compramos tiene que ver con el precio. Ejemplo del capuchino de $2 y $6. Comprarán el capuchino de $6, es decir, mucha gente adquiere solo el capuchino de $6 para exhibir el bien como signo de identidad, superioridad y un invento para levantar su autoestima. En sexto lugar, nos habla del valor que nosotros le atribuimos a las cosas, el por qué lo asociamos o por qué significa algo, es decir, que inconscientemente lo dotamos de un simbolismo. Arnold habla, en séptimo lugar, de un fetiche como una razón por la cual la gente le da valor a las cosas. Y en la África occidental nace el término fetiche, que indica la devoción de algunos pueblos o familias hacia objetos de culto que se caracterizan por ser materiales generalmente manufacturados y a los que atribuyen creencias y poderes mágicos o sobrenaturales. En último lugar, dice que los rituales y la vida cotidiana, los rituales más efectivos utilizan bienes materiales que mientras más caros es más fuerte el significado. La racionalidad humana obliga por naturaleza a darle sentido a todo lo que esté a nuestro alrededor, que viene de la mano con las costumbres que llenamos de significados. Ahora bien, hablemos del consumo y sus reglas. El consumo también tiene una relación con las reglas. El Estado, por ejemplo, puede esforzarse por moldear el consumo a través de leyes suntuarias, al insistir en que los soldados o los escolares usen uniforme, al imponerse tarifas o prohibir ciertos bienes. Digamos que con el control de precios del grano en la Lima del siglo XVI o hasta hace poco, al subsidiar a los productores de tortilla en México. Estas compras llevan a la gente a los mercados locales y nacionales, o como están grabados como impuestos, la vuelve cautiva de la nueva maquinaria fiscal. Esta breve incursión a la cultura material anima a los lectores a dejar ver los objetos y las mercancías que consumimos actualmente como herramientas aisladas. El mundo entero reconoce la enorme aportación del continente americano con la plata, el maíz, el chocolate, las papas, el tomate e inclusive el agave, la quinina y la cocaína a la sociedad en general. Pero aparte de estos y otros alimentos, fibras o materiales,
la contribución de América Latina a la cultura material global es escasa. Más tarde, en la era industrial, el vasto conjunto de las manufacturas mundiales de los siglos XIX y XX fue importado hacia América Latina. Ninguna de estas prácticas es exclusiva de América Latina, pero la búsqueda de identidad, la necesidad de volver a trazar o de cruzar las fronteras de las relaciones sociales a través de consumo visibilice son casi muchísimo más intensas en las sociedades colonial y poscolonial. Observando la historia de Europa y Asia contemporánea, se vivió una vida esencialmente rural, tratándose de un mundo autosuficiente donde se producían bienes y servicios para un área reducida. Los registros arqueológicos demuestran la presencia de bienes. A pesar de la comida, ropa, material de construcción, ya existían las piedras preciosas materiales. Es decir, el empleo siempre existió en un sistema tributario, ¿no? Y después de esto, los empleados también cambiaban sus formas de consumo y sus hábitos alimenticios, etcétera, para que estos pudieran adaptarse al medio ambiente. En Mesoamérica, como en las regiones andinas, los rituales imperiales y religiosos impulsaron el consumo de bienes, al igual que la necesidad de crear alianzas y ganar favores. La innovación europea del siglo XVI fue un parteaguas en las sociedades de América Latina indígena y truncó el desarrollo orgánico de su cultura material. Durante las primeras décadas, los españoles se involucraron en la conquista y en su consolidación, trayendo diversos productos como lo son vino, harina de trigo, bacalao seco, ropa importada, etc. Al poco tiempo, los nativos se apropiaron un poco de la cultura brindada por los conquistadores. De igual manera, afectó a las poblaciones más urbanizadas y a las élites nativas, y así se extendieron con nuevos bienes y mercancías. Para 1570, la conquista armada disminuyó. Los españoles intentaron nuevos panoramas y de manera casi inmediata se presentó una generación de mezclas raciales. Surgiendo jerarquías, surgen nuevas preocupaciones sobre identidad étnica y clase social. A pesar de diversas imposiciones por la conquista, muchos nativos siguieron vistiéndose de manera tradicional y continuaban elaborando su comida ancestral. Otra etapa que trajo una inundación de bienes del extranjeros fue la independencia de América Latina, la cual viene de 1808 a 1825 y llegó a su punto en el último tercio del siglo XIX, cuando la exportación de alimentos permitió a las repúblicas latinoamericanas importar una variedad de mercancías. Comienza una desigualdad, pues quienes tenían dinero rápidamente comienzan a adoptar distintas artes y modas de Inglaterra y Francia. La maquinaria importada permitió que líderes sociales y políticos de América Latina pudieran modernizar su país y de igual manera importaron diversos productos que harían que estos distinguieran a las mismas repúblicas latinoamericanas. En las élites de consumo era predominante el consumo extranjero. Las casas tomaron un estilo francés y se pusieron de moda los artículos de cuero, telas de algodón provenientes de Inglaterra, así como los textiles finos y vinos franceses. Los bienes tienen relación con la modernidad. Ser moderno representaba consumo de bienes europeos, los viajes a París, Londres, etc. Sin embargo, la tecnología es un factor que sobrepasa la cultura y donde ahora las generaciones tempranas enseñan a las generaciones pasadas. Posteriormente viene otra etapa. A final del siglo XIX y a principios del siglo XX se da la promoción de valores nacionales, una promoción de cultura nacional. A partir de los años 70, las importaciones se restringen por la capacidad de la compra de los fervientes consumidores y durante las últimas 2 décadas el consumo se concentra en las clases altas de las sociedades latinoamericanas. La nueva ortodoxia de libre comercio ha creado un océano de nuevos bienes relativamente baratos.
al alcance de todos, volviendo un paraíso en la vida del consumidor. Es importante rescatar que el consumo en la actualidad entonces tiene que ver con la clase, el gusto por la moda, el turismo, pero también mayor especificidad del producto que se quiere adquirir que satisfaga las necesidades derivadas con productos efímeros pero ideales. El consumo cambia con las circunstancias. Dependiendo del estado de ánimo, el poder adquisitivo, tal vez se consume actualmente desde la irracionalidad. Las desigualdades económicas se acrecientan, pero las culturas de clase ya no son relevantes.